...24 de diciembre de 2023... ...cuarto domingo de Adviento... Las lecturas de este domingo están tomadas... ...la primera lectura del segundo libro de Samuel... ...capítulo 7... ...versículos del 1 al 16... ...la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos... ...capítulo 16... ...versículos del 25 al 27... ...y el evangelio está tomado de Lucas... ...capítulo 1... ...versículos del 26 al 38... Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento y pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Tenemos un relato amplio, capítulo 7, versículos del 1 al 29 del segundo libro de Samuel, en donde se nos narra las razones por las que David, el rey de Israel, decide hacerle a Dios un templo en Jerusalén. El relato que aconsejamos vivamente leer completo, 7 del 1 al 29, expone en una primera parte, los primeros 17 versículos, cómo Dios rechaza la oferta de David de hacerle una casa, un templo, pero en lugar de eso es Dios mismo el que le promete a David que le construirá una casa, una familia, una dinastía estable. Este es el texto que nos corresponde leer en la primera lectura. Hay en este pasaje un juego de palabras con los distintos significados de casa, que quiere decir edificio de habitación, otras veces palacio, otras templo, pero también puede significar familia o dinastía. El signo máximo, icono de la presencia de Dios en medio de su pueblo, era el Arca de la Alianza. Antes de que fuera construido el templo, el arca moraba en una tienda de campaña que se trasladaba para visitar las diferentes tribus y presidir las batallas en tiempos de guerra. Así que después que David derrota a sus enemigos y asienta su capital en Jerusalén, decide traer el Arca de la Alianza para depositarla junto al palacio real. El pasaje señala el riesgo que entraña la propuesta davídica, el peligro de que David se sienta como benefactor de Dios, de que quiera encerrar a Dios en un solo lugar para tenerlo a su disposición. Dios no ha habitado nunca en una casa, sino en medio de su pueblo, en la vida y en la historia del pueblo. El peligro fundamental de los templos es que las personas perdamos la capacidad de descubrir la presencia de Dios en la vida diaria, más allá de los templos. Inicialmente Natán, el profeta, parece aprobar la iniciativa de David de construirle a Dios una casa, es decir, un templo. Sin embargo, Yahvé le ordena al profeta decirle a David que no será él quien le construya una casa, un templo a Dios, sino Dios mismo el que edificará a David una casa familia, una dinastía que brotará de sus entrañas. En efecto, uno de sus descendientes, Salomón, será quien le construya al Señor un templo para que ahí se resguarde el Arca de la Alianza. Pero lo más importante del pasaje es que Dios promete que la descendencia de David permanecerá en el trono y que de ella nacerá el Mesías, el Rey, que tendrá a Dios mismo como Padre. Esta promesa, que se recordaba cada vez que se ungía a un rey descendiente de David y lo denominaba Hijo de Dios, como en el Salmo 2, la primera generación cristiana la miró plenamente cumplida en el nacimiento de Jesús, el Mesías, Hijo de David. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos del 25 al 27. La carta a los Romanos es la más larga y más rica epístola de San Pablo. Es también con mucha probabilidad la última carta que escribiera antes de su aprehensión en Jerusalén y su juicio en Roma. En ella, Pablo manifiesta su deseo de visitar a la comunidad cristiana establecida en Roma de paso para España, a donde Pablo deseaba llegar para predicar ahí el Evangelio. Lo que comenzó como una carta de presentación de Pablo para que los romanos lo recibieran, se convirtió en la más profunda reflexión teológica del apóstol sobre el papel y la obra de Cristo en la salvación de la humanidad.
El último capítulo de esta carta es una larga despedida de Pablo, salpicada por saludos a distintas personas que él conoce y que lo han acompañado en sus trabajos apostólicos. Recomienda a la diaconisa Febe, manda saludar a algunas personas llamándolas por su nombre. En este sentido, el capítulo 16 es una muestra de la gran variedad de colaboradores con los que Pablo contó para la obra de la evangelización, entre ellos una considerable cantidad de mujeres. Pues bien, para finalizar su larga lista de saludos, Pablo coloca al final de la carta una doxología, es decir, una alabanza a Dios por medio de Jesucristo. Esta expresión de alabanza revela el pensamiento de Pablo, porque nos habla del misterio de la salvación predicho ya en los profetas antiguos, pero que ahora se revela en la persona de Cristo y de su evangelio. Este mensaje de salvación ha de ser predicado tanto a judíos como a pueblos de otras culturas y tradiciones. Esta extensión de la salvación a todos los pueblos y no solamente a Israel es el secreto mantenido en el corazón de Dios durante muchos siglos y ahora revelado en Cristo. Los destinatarios de la salvación no es solo un pueblo, sino toda la humanidad, llamada en este pasaje a dar su respuesta de fe. Nosotros reconocemos en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que nos apresuramos a celebrar en la Navidad, la realización plena del misterio de salvación de Dios. Gracias al Hijo de Dios que se hizo Hijo de los hombres, los hijos de los hombres recibimos inmerecidamente la gracia de llegar a ser hijas e hijos de Dios. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. El Evangelio de Lucas nos presenta la anunciación y el nacimiento de Jesús en paralelo con la anunciación y el nacimiento de Juan el Bautista. El pasaje que hoy leemos en el último domingo de Adviento nos presenta la anunciación del nacimiento de Jesús, un relato que está bien delimitado porque el ángel Gabriel llega a casa de María y se va de ella. Hay en el pasaje muchas resonancias del Antiguo Testamento, como la alusión al nacimiento de Sansón, que está en Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 7. Así que el pasaje nos muestra a María de Nazaret como una virgen desposada, es decir, comprometida ya en matrimonio, aunque todavía sin haber mantenido relaciones sexuales con su prometido, lo que solía ocurrir hasta la celebración de las nupcias, para las cuales debían pasar entre 6 meses y 1 año después de los desposorios. María cumple así aquella profecía de Isaías 7:14 que anuncia el nacimiento del Mesías, nacido de una virgen. También es presentado José, su desposado, como perteneciente a la casa y a la familia de David, y por lo tanto de la dinastía real, heredero del trono, Mesías de Dios. María es saludada con un nombre lleno de significado, la llena de gracia, la que ha sido colmada de favores, la que ha recibido una plenitud especial de parte de Dios. Esta gracia plena es la que en el marco del tiempo de Adviento hemos celebrado el pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. El nombre del niño es dado desde lo alto, porque la misma misión que va a recibir viene de Dios. Es concebido por obra del Espíritu Santo y recibe nombres que revelan su identidad. Jesús, que quiere decir el Señor salva, es llamado también Hijo del Altísimo e Hijo de Dios en este pasaje. Es presentado como descendiente de David, su ancestro por la línea de José, lo que enlaza el Evangelio con el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 7, al que ya nos referimos al comentarlo en la primera lectura.
La respuesta de María es de una entrega total al proyecto de Dios que contrasta con la duda de Zacarías al recibir el anuncio del nacimiento del Bautista. El hágase de María es un modelo de respuesta de fe, tanto mayor cuanto que María no alcanza a entender cómo sucederá esto, puesto que ella permanece virgen. La revelación del ángel que dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, deja estupefacta a María y suscita en ella una radical entrega de fe. María se reconoce como totalmente dependiente y entregada a Dios. Por eso dice ser la sierva del Señor. No hay mejor pasaje para ponernos en el umbral de la fiesta de la Navidad. Con María llegamos a la celebración del nacimiento del Salvador con una entrega confiada. Que con María, pues, seamos capaces de repetir en esta fiesta de la Navidad aquella frase que expresa su espíritu de fe y la digamos de veras de corazón a Dios: hágase, Señor, en mí tu palabra. Hasta aquí los comentarios de este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado, esta vez en oración, de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.